¿Qué tal? Muy buenos días. Estamos reunidos para iniciar el último día de nuestro Congreso Internacional, el 46º Congreso Internacional de la Sociedad Química de México. Bienvenida a todos. El día de hoy tenemos la presentación de quien ganó el premio de la mejor tesis de doctorado. En este caso fue una competencia unida entre 4 tesis que llegaron al final, y el jurado decidió optar por que la tesis que sustentó el doctor José Abraham Colín Molina fuera confirmada. El doctor José Abraham Colín Molina estudió la licenciatura en Química en la Universidad Autónoma del Estado de México, defendiendo su tesis en síntesis orgánica en 2014 bajo la dirección del doctor David Becerril. Posteriormente realizó su estancia de maestría y doctorado en ciencias en el Instituto de Química de la UNAM, es maestría y doctorado en ciencias químicas en el Instituto de Química de la UNAM, trabajando en química del estado sólido bajo la supervisión del doctor Braulio Rodríguez Molina, teniendo ambos grados con mención honorífica en el 2016 y en el 2021 respectivamente. En el 2019 fue galardonado con la medalla anual al mérito universitario, en su caso, por haber sido el graduado más distinguido en el 2016 de ese mismo programa de maestría en ciencias químicas de la UNAM. De hecho, haciendo maestría en el programa de maestría y doctorado en ciencias químicas. Cuenta con 14 publicaciones en revistas indexadas y un capítulo de libros. Ha participado en congresos nacionales e internacionales presentando diversos aspectos de su investigación. Actualmente se encuentra realizando una estancia postdoctoral en el campo de la electrónica molecular del Departamento de Ingeniería Química y Ciencia de Materiales de la Universidad de Minnesota en Estados Unidos. Tengo con ustedes al doctor José Abraham Colín Molina, premio Rafael Illescas. Muchas gracias. Bueno, pues muy buenos días a todos. Gracias, doctor Gabriel, por la amable presentación. Y en los siguientes minutos yo les voy a presentar los resultados de mi proyecto doctoral, el cual llevó por título Hacia la construcción de máquinas moleculares basadas en carbazol, relación entre la estructura cristalina y el movimiento intramolecular. Este proyecto fue realizado bajo la asesoría del doctor Braulio Rodríguez del Instituto de Química de la UNAM. Y para comenzar esta plática, me gustaría empezar definiendo qué es una máquina molecular artificial. Y estas, al igual que sus análogos macroscópicos, son ensamblados de elementos que describen movimientos concertados para realizar una transformación de energía o bien para generar un trabajo útil. Desde los años 90 han sido reportadas diversos tipos de máquinas moleculares, como los catenanos, rotaxanos y motores. Y estas máquinas, las investigaciones pioneras en este campo, le dieron el Nobel de Química a 3 investigadores pioneros en 2016. Uno de los principales retos en este campo ha sido el de encontrar estrategias para trasladar o maximizar la relación entre el movimiento molecular y función para la preparación de materiales con propiedades modulables. Y entre las estrategias que se han reportado en los últimos años es la de montar máquinas moleculares en superficies para poder modificar las propiedades de la superficie, o bien cristalizar, traer al estado cristalino las máquinas moleculares. Y en este sentido se ha observado que algunas propiedades de los materiales, como las propiedades ferroeléctricas, la absorción o las propiedades ópticas, presentan una relación sinérgica con el movimiento de las moléculas. Es por ello que resulta importante hacer un estudio del movimiento molecular en esta fase. Ahora bien, yendo un poco más a detalle sobre las máquinas cristalinas, es importante conocer qué estructura o qué arreglos tridimensionales pueden tener las moléculas para poder comportarse como una máquina molecular. En este diagrama, ustedes pueden observar la relación entre rigidez estructural, voy a poner mi puntero, entre rigidez estructural y movimiento molecular. Ustedes pueden observar que los cristales, es bien conocido que ellos poseen el mayor orden y periodicidad molecular, y los líquidos, pues, poseen alta libertad molecular. Si nosotros pudiéramos reunir estas dos características en un sistema, entonces podemos obtener lo que se ha nombrado como cristal anfidinámico. Los cristales anfidinámicos típicamente están constituidos por 3 elementos. Uno, que es el estator, generalmente son grupos voluminosos
y que tienen la función de formar interacciones intermoleculares para dar rigidez estructural. El rotador, que es la fracción pequeña que va a describir el movimiento, y ambos elementos están ensamblados por ejes que pueden ser de naturaleza covalente o no covalente. El diseño de este tipo de materiales, bueno, compete el área de la química supramolecular y la ingeniería de cristales. Al principio, en el título de esta presentación, se menciona el uso de fragmentos o derivados de carbazol, y seguramente ustedes estarán preguntando el por qué carbazol. Bueno, pues carbazol es un material de inicio barato, de fácil funcionalización. Nosotros podemos funcionalizar en las posiciones 3 y 6, en las posiciones 1 y 8, así como en la posición del NH. Y además, en la literatura se pueden encontrar diversos materiales basados en carbazol, los cuales presentan buenas propiedades de emisión, estabilidad térmica y química, lo cual los hace candidatos ideales para su uso en materiales tecnológicos. En nuestro grupo de trabajo ya hemos trabajado desde hace unos años con derivados de carbazol para estudiar el movimiento molecular en el estado sólido. Y aquí yo les presento esta molécula que es conocida como biscarbazoilfenileno, en la cual cuando nosotros analizamos el movimiento del anillo central en el estado sólido, encontramos que este anillo central no se mueve a temperatura ambiente. Encontramos esto que se conoce como un patrón de Pey, que es típico para los anillos aromáticos estáticos. Sin embargo, cuando a esta molécula se le hacen modificaciones químicas como la introducción de 4 átomos de halógeno, nosotros pudimos observar un cambio espectral notorio, el cual podría o está directamente relacionado con un cambio en el movimiento intramolecular. Ahora bien, con estos antecedentes, nosotros al principio de este proyecto doctoral nos hicimos la interrogante de cómo entonces podemos activar el movimiento molecular en cristales. Bueno, pues tomando el antecedente de ese compuesto tetrabromado donde la dinámica es rápida, nosotros al principio de este proyecto decidimos ahora preparar análogos, pero únicamente con 2 átomos de halógeno. Y aún más, hicimos que los átomos de halógeno los colocamos en diferentes posiciones del esqueleto hidrocarbonado, por lo cual entonces nosotros pudimos obtener 4 regioisómeros con 2 átomos de bromo en la periferia. Estas moléculas se cristalizaron para poder analizar su estructura cristalina y encontramos ya que el simple hecho de cambiar la posición del átomo de halógeno tuvo un efecto importante en las interacciones intermoleculares y por lo tanto en el arreglo cristalino de cada uno de los materiales. Una vez que confirmamos que habíamos cambiado el arreglo cristalino, entonces la siguiente interrogante fue cómo se comporta la dinámica o el movimiento molecular en estos materiales. Para ello, recurrimos a una técnica que es resonancia magnética nuclear de deuterio en el estado sólido a temperatura variable, y por razones de tiempo únicamente les voy a presentar los resultados de 2 moléculas. En estos 2, ustedes pueden observar que a temperatura ambiente nosotros pudimos observar un patrón de Pey, que de nuevo está asociado con que el anillo central está estático. Sin embargo, al elevar la temperatura hasta 130 grados centígrados, nosotros comenzamos a observar la aparición del componente isotrópico, al igual que en el compuesto tetrabromado que había mencionado en láminas anteriores. Entonces, con ayuda de experimentos adicionales y recurriendo a cálculos computacionales, nosotros pudimos proponer un modelo rotacional para explicar el origen de esta señal isotrópica en rotores. En base a los resultados, nosotros concluimos que en estos sistemas los carbazoles están describiendo movimientos fuera del plano, los cuales afectan el ángulo de cono. Brevemente les voy a comentar que el ángulo de cono está definido como el ángulo formado entre el enlace carbono-deuterio y el eje central o el eje rotacional de la molécula. Entonces, cuando estos estatores describen movimientos fuera del plano, el ángulo de cono se ve modificado y eso puede ser una de las causas de la formación o de que nosotros veamos esta señal isotrópica. Una vez que reconocimos entonces que el movimiento fuera del plano en los estatores estaba afectando el movimiento del anillo central, pues entonces la siguiente etapa del proyecto fue preparar ahora moléculas las cuales contuvieran fragmentos alifáticos para deliberadamente provocar rearreglos conformacionales a nivel de los estatores. Ustedes pueden ver estas 2 moléculas, las cuales de nueva cuenta se cristalizaron,
se obtuvieron los resultados de difracción de rayos X de monocristal. Y en este caso, lo que encontramos fue que ambos materiales cristalizan en el mismo grupo espacial, sistema cristalino, y además poseen las mismas interacciones intermoleculares. Esto, pues bueno, nos llevó a concluir que la relación existente entre estos dos sólidos, pues es de isomorfismo cristalino. Entonces, de nuevo, la pregunta a contestar ahora era si, a pesar de que ambas moléculas son cristalográficamente idénticas, la dinámica es diferente o es similar en estas. Pues bueno, recurrimos a técnicas de resonancia magnética nuclear en el estado sólido, utilizando carbono 13 por la técnica de CP+, y esto fue primero para corroborar la existencia de los arreglos conformacionales en los estatores. Ustedes pueden observar en este espectro que con el descenso de la temperatura, nosotros podemos observar que la señal alifática sufre un proceso de decoalescencia, lo cual es sugestivo de los rearreglos conformacionales en el estado sólido. Posteriormente, volvimos a realizar experimentos de deuterio a temperatura variable y encontramos que en ambos casos el anillo central a temperatura ambiente se encuentra estático. Sin embargo, con el aumento de la temperatura, nosotros pudimos detectar, para el caso del compuesto 6, pudimos detectar la aparición de un componente isotrópico. En este caso, nosotros consideramos que el movimiento rotacional del anillo central está más favorecido en este compuesto, puesto que únicamente necesita sincronizarse el movimiento de rotación con los arreglos conformacionales de un fragmento y no de dos fragmentos como lo es en este caso. Además, en estos sistemas pudimos detectar que los cristales presentaban emisión en el estado sólido. Tras determinar los rendimientos cuánticos de fluorescencia en el estado sólido, bueno, concluimos que esos valores eran modestos. Sin embargo, pues es un ejemplo de moléculas que presentan fluorescencia y movimiento en el estado sólido. Como ustedes se imaginarán, es posible seguir haciendo modificaciones químicas a nivel de los estatores. Sin embargo, en este punto nosotros decidimos cambiar un poquito el diseño de nuestra molécula y ahora cambiar la naturaleza de los ejes de naturaleza covalente a no covalente. Y en este caso, ¿cuál fue la interacción que nosotros decidimos utilizar? Pues el enlace de hidrógeno. Es una interacción direccional y además nuestros sistemas nos lo permitían. El carbazol tiene la función NH, la cual puede actuar como un donador de enlace de hidrógeno. Entonces, nosotros, si utilizamos una molécula dibásica con la geometría adecuada, podríamos en principio formar dímeros que seguirían manteniendo la estructura necesaria para un rotor molecular. Entonces, nosotros elegimos TAPCO y carbazol. Inicialmente se hicieron análisis en solución para confirmar la presencia o la viabilidad de los enlaces de hidrógeno. Posteriormente recurrimos a técnicas de mecanoquímica para obtener el sólido de naturaleza cocristalina. Y tras analizar los sólidos por difracción de rayos X de polvos y otras técnicas, pues confirmamos que era posible obtener la especie dimérica que teníamos pensado. Más importante es que en nuestro trabajo es indispensable conocer la estructura cristalina de las moléculas porque nosotros proponemos modelos dinámicos que no tendrían un fundamento o un sustento sin tener nosotros la estructura cristalina. Por lo cual, tras diversos intentos, pues fue posible obtener cristales únicos de este compuesto. Ustedes pueden observar aquí esta fotografía. La verdad es que el resultado fueron cristales de gran tamaño, alrededor de 0.3 centímetros, 0.2. Y una de las técnicas que nosotros utilizamos de rutina en nuestros proyectos es la técnica de microscopía acoplada a una platina de calentamiento. En esta platina de calentamiento lo que nosotros hacemos son rampas de enfriamiento o calentamiento para observar cambios ocasionados por los cambios de temperatura, pero para ver si el cristal sufre alguna modificación a nivel macroscópico. Entonces, en este sentido, cuando yo estaba trabajando con estos cristales en la platina de calentamiento y calentando, lo que observé fue que después de un tiempo, al alcanzar cierta temperatura, los cristales desaparecían del foco del microscopio. Entonces, tras intentar con otro cristal y cristalizar un nuevo lote de cristales y volverlo a intentarlo, pues bueno, nos dimos cuenta de que era un proceso reproducible. Buscando en la literatura,
encontramos que esto se conoce como un efecto termosaliente y básicamente es un proceso de transducción de energía térmica en energía mecánica. Pero de nuevo, nosotros estábamos altamente o siempre estamos interesados en conocer qué es lo que está pasando a nivel molecular. Y por lo tanto, entonces decidimos primero estudiar las características estructurales de este material. Para ello entonces se determinó la estructura de monocristal a temperatura ambiente, en la cual se encontró con este grupo espacial, esas características estructurales. Y otra de las técnicas que nosotros utilizamos rutinariamente es calorimetría diferencial de barrido. Al analizar nuestros sólidos a temperatura variable en resonancia magnética nuclear, nosotros necesitamos estar seguros de la estabilidad térmica de nuestros compuestos. Y entonces, al hacer de rutina el DSC para este compuesto, encontramos que alrededor de 40 grados centígrados se encontraba presente una transición de fase. Entonces nosotros, en colaboración con otro grupo, pudimos determinar a alta temperatura la estructura cristalina del material y encontramos que efectivamente existía una transformación de fase cristalina. Brevemente les voy a presentar esta figura en la cual ustedes pueden observar la comparación, a forma de comparación, la forma 1, la forma de la cavidad formada alrededor del DAPCO. En color rojo es la de temperatura ambiente y en color verde es a alta temperatura. Y ustedes pueden ver que esta cavidad básicamente se modifica desde una forma romboidal a una forma cuadrada. Entonces, de nuevo, estos cambios estructurales podrían en principio estar afectando la dinámica en el estado sólido. Y para ello, bueno, decidimos utilizar de nueva cuenta resonancia magnética nuclear en el estado sólido de deuterio y a temperatura ambiente nosotros encontramos que, como era esperado, el DAPCO pues tenía una frecuencia rotacional mayor a 12 MHz, lo cual es típicamente observado para este tipo de sistemas. Ahora, conforme aumentamos la temperatura, nosotros esperábamos, como era esperado, encontrar un aumento en la frecuencia rotacional. Sin embargo, con el aumento de la temperatura, en este caso, nosotros observamos que a 80 grados centígrados, la frecuencia rotacional del DAPCO se había reducido hasta 2.2 MHz. Entonces, esta reducción inesperada en la frecuencia rotacional, pues bueno, teníamos que recurrir a otra técnica para ahora extraer los parámetros energéticos de los procesos dinámicos. Para ello, entonces, nosotros utilizamos relajación de T1 y esta técnica nos permite, entonces, determinar las energías de activación y los factores preexponenciales de cada uno de estos procesos. Como ustedes pueden observar aquí, a temperatura ambiente, el proceso dinámico tiene una energía de activación de 2.63 kilocalorías por mol y la forma 2, que es por encima de 40 grados, tiene una energía de activación de 0.5 kilocalorías por mol. Entonces, este abatimiento en la frecuencia, en la energía de activación, pues nos llevó a pensar que a alta temperatura, el DAPCO se está comportando como un rotador sin barrera y está experimentando rotaciones y además colisiones con las paredes de su cavidad, lo cual podría ser una posible explicación a el origen del fenómeno termosaliente en este tipo de sistemas. Una vez que terminamos de analizar este diseño de cristalino, pues bueno, ahora el siguiente paso, la siguiente pregunta que surgió fue si nuestro diseño era adecuado para la preparación de otros cristales anfidinámicos termosalientes. Pues bueno, ya habíamos venido trabajando anteriormente con los átomos de halógeno y los enlaces de halógeno que esos pueden dar lugar en el estado sólido. Entonces, para ello, pues preparamos derivados halogenados del carbazol, el compuesto clorado, bromado y yodado, para precisamente evaluar cuál es el impacto de los enlaces de halógeno sobre el efecto termosaliente. Ahora bien, también decidimos preparar otros derivados un poco más complejos, en los cuales sobre el carbazol ahora en las posiciones 2 y 7 introdujimos anillos aromáticos con presencia de átomos de flúor en uno de los casos. Con esto nosotros pretendíamos que estos anillos aromáticos podrían aproximarse lateralmente al DAPCO y las interacciones intermoleculares en algún momento podrían cambiar la rotación del DAPCO. ¿Qué pasó?
pues pudimos obtener algunos cocristales. Únicamente fue posible obtener los cocristales del derivado bromado y clorado. Ustedes pueden observar aquí que se observaron los enlaces de hidrógeno en ambos casos, que mantienen unidos a los tres componentes, y únicamente en el caso del rotor tetrabromado, pues también pudimos observar enlaces de halógeno con rotores vecinos. En el caso de los estatores con grupos en las posiciones 2 y 7, únicamente fue posible obtener los monocristales del derivado sin átomos de flúor, y aquí nos pareció interesante porque la longitud del estator nos dio lugar a rotores con forma de cápsula, en los cuales el espacio dentro de la cápsula fue suficiente para albergar moléculas de cristalización, que en este caso pues fue THF. Al estudiar entonces cuál es el efecto de la temperatura sobre la estructura cristalina y el movimiento molecular, bueno, pues aquí les voy a mostrar solamente algunas gráficas que creo que son bastante ilustrativas de lo que observamos. Y en el caso del rotor bromado, nosotros hicimos entonces un escaneo de difracción de rayos X a temperatura variable. Ustedes pueden observar que en este rango de temperaturas, básicamente el volumen de celdas se va reduciendo como es esperado. Sin embargo, para el caso del rotor clorado, nosotros observamos que con el descenso de la temperatura, alrededor de menos 23 grados centígrados, encontramos este cambio, esa expansión momentánea que sufre la estructura cristalina. Entonces, al determinar la estructura a estas temperaturas, en este intervalo de temperaturas, aquí les muestro una superposición de algunas de algunas estructuras a diferentes temperaturas, y encontramos que uno de los estatores está sufriendo un desplazamiento sobre uno de los ejes cristalográficos con el descenso de la temperatura. Esto se conoce como una transición de tipo displasivo, y en principio lo que está haciendo es modificar el parámetro geométrico del enlace de hidrógeno que se encuentra en esta posición. Eso entonces, la siguiente pregunta es, ¿puede estar impactando a la rotación del DAPO? Bueno, pues para ello entonces utilizamos relajación de T1, y aquí ustedes pueden ver que efectivamente hay un cambio en la dinámica del DAPCO. Esta es precisamente la tendencia que sigue a alta temperatura, y esta es la transición que nosotros observamos por rayos X, y posteriormente tiene otra tendencia a baja temperatura. Aquí hay un error. Pero lo más importante de estos rotores entonces es de que encontramos energías de activación excepcionalmente bajas, valores de 0.6 kilocalorías por mol. Eso nos indica que la rotación del DAP con estos sistemas se encuentra en el régimen de los terahertz, que es aproximadamente 1 billón de vueltas por segundo a temperatura ambiente. Y bueno, estos valores son hasta el momento, en el momento en que reportamos este trabajo, pues eran las energías de activación más bajas para rotores supramoleculares. En el caso de los rotores con estator elongado, que básicamente encapsularon a dos elementos, que fue el DAPO y el THF, pues decidimos entonces estudiar de forma separada la dinámica de ambos grupos dentro de la cápsula. El DAPO primero lo analizamos por resonancia magnética de deuterio. Encontramos a temperatura ambiente, de nueva cuenta, una frecuencia rotacional mayor a 10 MHz, lo cual era esperado. Y conforme va reduciendo la temperatura, esto fue algo que nos llamó la atención, de que comienza a aparecer aquí unos pequeños picos laterales que nos están indicando que la frecuencia rotacional se está reduciendo hasta un valor de 5 MHz. Esto fue realmente inesperado porque en otros sistemas que hemos estudiado y que se encuentran reportados por otros grupos de trabajo, es realmente complicado lograr detener la rotación de un fragmento globular como lo es el DAPO. Al analizar el movimiento del THF, pues encontramos estas formas espectrales en el mismo intervalo de temperaturas. Y aquí lo que quiero llamar su atención es de que usualmente en la literatura, o se ha reportado cuando se hacen estudios de dinámica de solvatos o de hidratos y demás, se ha demostrado que esas moléculas atrapadas en la red pueden estar experimentando reorganizaciones isotrópicas, es decir, en todas las direcciones. Y entonces nosotros estaríamos esperando un pico isotrópico. Sin embargo,
En este sistema nosotros estamos viendo una rotación definida sobre un eje, preferencial. Entonces, ¿cuál fue el análisis minucioso de la estructura cristalina? Pues nos llevó a observar que existe un enlace de hidrógeno entre el THF y el DAPCO. Esta interacción funciona como un freno a la rotación del DAPCO y además funciona como el eje preferencial para la rotación del THF. Como resumen de esta presentación, bueno, pues en el proyecto pudimos preparar diversas máquinas moleculares basadas en carbazol. Encontramos que los movimientos conformacionales en los estatores tienen un efecto positivo sobre la rotación, activan la rotación del anillo central. En el caso de rotores supramoleculares, nosotros pensamos que el movimiento molecular de alta frecuencia puede estar asociado con el efecto termosaliente. Sin embargo, es necesario analizar muchos otros sistemas para poder llegar a una conclusión en este sentido. Para el caso de cuando introducimos halógenos en la periferia de rotores supramoleculares, vimos que el efecto termosaliente se suprime. Sin embargo, existen otros cambios como las transiciones displasivas que, aunque son cambios estructurales pequeños, tienen todavía la capacidad de modificar la dinámica ultra rápida en estos materiales. Y finalmente, pues reportamos la preparación de un rotor multicomponente en el cual ambos fragmentos móviles pues tienen una rotación mutuamente afectada. Y finalmente, pues me gustaría agradecer al CONACYT, al PAPIT UNAM por el financiamiento que otorgaron para la realización de este proyecto, a mi asesor de doctorado, el doctor Mario Rodríguez Molina, que sin su ayuda y mentoría no hubiera sido posible, al doctor Lauro Bucio del Instituto de Física y al doctor Jancic del Instituto de Química, porque fueron parte de mi comité tutoral, a los colaboradores que participaron en las diferentes etapas de este proyecto de trabajo y la asistencia técnica de los técnicos académicos del Instituto de Química, del CICS UNAM UAMX, a mis amigos y familia. Finalmente, muchas gracias a todos ustedes por su atención. Demos las gracias. ¿Hay alguna pregunta en la sala? Sí, me gustó mucho la presentación, muy interesante, pero a lo mejor no es una pregunta, sino un comentario. Porque ahí te va. La parte en donde ustedes proponen la transición martensítica, yo sé que está reportada para muchos sistemas orgánicos, pero recordemos que el modelo es únicamente para partículas esferas en un empaquetamiento compacto. Entonces, y como igual parte de la discusión, ¿no? Es una pregunta bueno, que tenga una respuesta bien establecida, sería, no sé si han comparado este tipo de resultados con los polímeros de memoria de curva, tienen un comportamiento muy parecido. Gracias. Sí, de hecho, bueno, este trabajo lo realizamos con un grupo en la Universidad de Nueva York, en Abu Dhabi, y posterior a este trabajo, en colaboración con este grupo, reportamos un artículo en el que se compara este comportamiento de transición martensítica con otros termosalientes orgánicos, aleaciones metálicas, polímeros y demás, y se encontró que, bueno, típicamente los materiales que presentan este tipo de transición son óxidos metálicos o aleaciones metálicas, los cuales el rendimiento o la formación de este tipo de transiciones es muy eficiente. Sin embargo, bueno, en este sentido, estos comienzan a ser un tanto competitivos, principalmente por sus características de que si nosotros podemos modificar químicamente y alterar, por lo tanto, podríamos alterar hasta cierto punto la transición. Las transiciones, pues, no las podemos predecir, ni mucho menos, es difícil controlar una transición. Sin embargo, hacia eso nos dirigíamos cuando intentábamos hacer estas modificaciones. No sé si eso responde a la pregunta, perdón, se escuchaba un poco entrecortado. Bueno, sí, en parte, pero yo creo que es mejor que si podemos discutir en el futuro, nos enfocar en el futuro contigo. Obviamente es una pregunta que no se resuelve en 3 minutos. Pero bueno, sí, muchas gracias por la presentación. ¿Cuál es la relación que tienen estas moléculas que presentas con una máquina molecular? ¿Son per se máquinas moleculares cada una de ellas? Bueno,
Esto realmente es, el título, hablamos de máquinas moleculares porque, por ejemplo, en el caso de los cristales termosalientes, bueno, eso podríamos decir que ya es propiamente, o bueno, se piensa que tiene más el comportamiento de una máquina molecular porque estamos haciendo una transducción de energía térmica en energía mecánica y pues podría tener aplicaciones en materiales adaptrónicos como actuadores y demás. Entonces, en el caso de ese sistema particular, por ejemplo, podríamos decir que podríamos considerarlo más como una máquina molecular. En los otros casos, todavía están en el estado de rotores moleculares. Entonces, rotores moleculares porque todavía necesitamos poder tener un mayor control sobre el movimiento y evidentemente pues poder generar un trabajo o hacer una conversión de energía como en el caso del termosaliente. Entonces, con la finalidad de englobar, bueno, pues todas estas, máquina molecular sería el concepto global. Sin embargo, dentro de las máquinas moleculares como los catenanos y demás, pues todo depende de cómo puedas controlar el movimiento para poder generar un trabajo útil y entonces es cuando podríamos considerarlo propiamente una máquina molecular. Entonces, esto pues solo tenemos hasta este momento un ejemplo y los otros pues todavía son arqueotipos de lo que podrían ser máquinas moleculares posteriormente. Porque en esencia, o sea, la definición convencional de máquina es que produce trabajo, ¿no? Y ahora hay puesto continuo una definición a modo para justificar que pueden ser máquinas, pero realmente no son máquinas, porque no transforman o no producen trabajo. ¿Tú qué piensas? Sí, bueno, de nuevo, o sea, el término todavía es como bastante, un tanto ambiguo y definitivamente hay personas, por ejemplo, que sí las consideran máquinas moleculares máquinas moleculares cristalinas, por el hecho de, pues, presentar el movimiento y demás. Sin embargo, hay otros autores que definitivamente dicen que para ser considerada una máquina ya deberíamos de tener un mayor control sobre el movimiento, porque en estos sistemas todavía el movimiento puede ser un tanto aleatorio, no es unidireccional. Sin embargo, pues bueno, es parte del desarrollo en la dirección que va esta área de trabajo. Sí, muy bien. Fíjate que desde mi punto de vista, pues usas una definición a modo, se usa en el ambiente de esta química, una definición a modo para decir que son máquinas, pero no generan trabajos. Es una molécula que tiene una porción, que tiene un mayor grado de libertad que otra. Y bueno. La otra parte es que a mí me parece interesante porque es la primera vez que veo que analizan el estator, ¿no? ¿Cuál es la razón de que el estator se mueva cuando se mueve la parte central? ¿Por qué se mueve el estator cuando se mueve la parte central? Sí, bueno, la verdad es que nosotros lo que podríamos pensar, de nuevo, necesitan todavía más análisis, pero en los sistemas en los que hemos visto, por ejemplo, en el sistema tetrahalogenado y en aquellos donde también introdujimos 2 átomos de halógeno, de hecho, no lo presento aquí, pero también preparamos el derivado solamente con un átomo de halógeno, con 3 átomos de halógeno y demás. Entonces, en todos estos casos, en algunos casos la proximidad, las interacciones pi entre los anillos del carbazol con moléculas vecinas está bastante próxima. Entonces, hasta cierto punto nosotros pensamos que que podrían ir desde un régimen atractivo hasta un repulsivo. Entonces, ya en el empaquetamiento densamente acomodado, podrían estar existiendo repulsiones entre estatores. Y entonces eso en principio podría ser uno de los orígenes de estos movimientos fuera del plano que está realizando, y especialmente a alta temperatura, que estos se vuelven más prominentes y entonces podrían estar afectando también a la rotación del central. Yo te propongo tercera ley de Newton, ¿no? A toda acción corresponde una reacción. Entonces, si se está moviendo el centro, el estator tiene que reaccionar. ¿Tú cómo verías? Así es. Okay. ¿Alguna otra pregunta en la mesa? Aquí adelante, por favor. Hola, muy bien. Muy interesante el trabajo. Yo quisiera preguntarte si intentaron modular, en el caso de los cocristales, si intentaron modular la fuerza de interacción del puente de hidrógeno para ver si obviamente va a modificar la frecuencia del motor. Sí. Bueno, en ese sentido, la verdad es de que cuando nosotros introducíamos, por ejemplo, los átomos de halógeno como el átomo de cloro en el carbazol, inicialmente nosotros pensábamos que podríamos estar y seguramente está siendo afectada
el hidrógeno que se está donando en el enlace de hidrógeno. Entonces, ahí todavía teníamos algunas dudas de si, por ejemplo, estos átomos de halógeno estaban atrayendo densidad electrónica y entonces podría ser que el hidrógeno se estuviera transfiriendo al DAPCO y entonces formando una sal. Sin embargo, bueno, después de hacer cálculos y demás, se encontró que no era una sal, sino que era era propiamente un cocristal, y ese sería el único cambio que hicimos para tratar de modificar la fuerza del enlace de hidrógeno. Otras opciones, sin duda, es tratar de modificar el DAPCO, sin embargo, bueno, sintéticamente es un poco más, pues sería más, un tanto difícil hacer las modificaciones en el DAPCO. Sin embargo, claro que la fuerza del enlace de hidrógeno podría estar afectando la dinámica y pues tal vez alguna de las propiedades que observamos en nuestros sistemas. Oye, una última pregunta. En el caso de la molécula que está asociada con fuentes de hidrógeno, ¿podrías decir que está rebotando dentro de la cavidad? ¿Que está qué, perdón? Rebotando. O sea, que está ya dentro, sí unida por fuentes de hidrógeno, pero ya cuando calientas empieza a rebotar por todos lados de esa cavidad. Pues realmente, es que realmente en esa parte, en el artículo donde decimos que ya presenta colisiones, nosotros no podemos decir a ciencia cierta que, por ejemplo, los enlaces de halógenos se rompen completamente y entonces ya el DAPCO comienza a moverse isotrópicamente, porque no lo observamos. Porque incluso en los experimentos a alta temperatura seguimos viendo que el eje rotacional se mantiene. Únicamente estamos viendo que la frecuencia rotacional se está deteniendo, pero el eje rotacional nunca se rompe. Entonces, ese enlace de hidrógeno todavía existe a alta temperatura. Sin embargo, posiblemente ya el movimiento de la caja y el movimiento de rotación del DAPCO, pues es lo que está dando lugar a colisiones u otros mecanismos que realmente es complicado observarlos a alta temperatura, principalmente porque las limitantes del equipo para no poder ir a temperaturas más altas. Entonces, es poca la ventana de oportunidad que tenemos para explorar a alta temperatura la fase termosaliente. Sin embargo, algo que sí podemos decir es que no se rompe el enlace de hidrógeno, se mantiene, pero ya se activan otros procesos dinámicos como colisiones. Muy bien, pues te agradecemos mucho tu ponencia, Abraham Molina. Te felicitamos por este reconocimiento y te agradecemos tu ponencia. Te agradezcamos la ponencia y bueno, estamos en contacto. Muchas gracias. Muchas gracias.